Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende Escuchando, dirigido por el Grupo 3. Soy Carla de Cur y hoy exploraremos un tema que ha impactado profundamente a la sociedad en los últimos tiempos. Para ello tenemos como invitados a 6 expertos sobre este tema que es de suma importancia y tenemos que presentar a Espinosa Rojas Luz Soledad, Fernández Alvarado Efia Maricielo, Flores Zamora Gianmarco, García Chavarría César Alfredo, González Terrones Cey Viviana, Guillén Cabrera Jean-Pierre y la quien les habla de Mogollón Carla Nicole. Para comenzar, es importante recordar que los derechos fundamentales son esenciales para la dignidad y el bienestar de todas las personas. Dos de estos derechos son el derecho de la educación y el derecho a la salud. Empezaremos con la sesión 1, bajo estándares de calidad. Presento a Gianmarco. Empezamos para poder hablar de la situación previa a la pandemia. ¿Cuáles eran algunos de los principales desafíos en términos de calidad educativa? ¿Qué tal, Carlos? Sí, antes de la pandemia muchos sistemas educativos se enfrentaban problemas como falta de recursos, aulas sobrepobladas, docentes poco capacitados y programas de estudios desactualizados, ¿no? Estos factores contribuyen a la baja calidad de educación en muchas regiones. Correcto. Igualmente, ahora con la pandemia la educación se ha enfrentado a desafíos aún mayores. ¿Cómo ha influido la crisis sanitaria en los estándares de calidad educativa? Claro, en este caso la pandemia ha expuesto una gravedad, ¿no? Aún más de los problemas existentes. La transición de educación a distancia ha sido una desigual, ya que la brecha digital se ha ampliado, dejando a muchos estudiantes sin acceso a la educación. Además, la falta de interacción en el aula, ¿no? El apoyo emocional también afecta a la negatividad de calidad de la educación dentro de ello. ¿Y qué medidas se pueden tomar para abordar estos problemas y elevar los estándares de calidad educativa en la post-pandemia? En este caso es fundamental invertir en la infraestructura tecnológica de capacitación para los docentes, ¿no? Además debemos revisar los programas educativos y adaptarlos a las necesidades ambientes de los estudiantes y del mundo laboral. La colaboración entre gobiernos, institutos educativos y la comunidad es esencial para el impulso de mejor sostenible para el tema educativo, ¿no? Gracias por compartir tu perspicaz y el análisis sobre este tema crucial. La calidad de la educación es fundamental para el futuro de nuestras sociedades y es imperativo abordar estos desafíos. Muchas gracias, Gianmarco. Muchas gracias, Carla. Nos estamos viendo pronto. Igualmente pasamos a la siguiente sesión. En este caso hablaremos de la sesión 2 sobre la falta de interés por la investigación. Le doy el pase a Luz Espinosa. Antes de continuar, también queremos abordar el subtema falta de interés por la investigación en la educación. ¿Cómo se ha observado esta falta de interés en la investigación en el sistema educativo tanto antes como después de la pandemia? Antes de la pandemia, la falta de inversión en investigación educativa limitaba nuestros conocimientos, ¿no?, sobre las mejores prácticas pedagógicas. Durante la pandemia, aunque la investigación era esencial para comprender los desafíos, aún enfrentamos barreras para promover la investigación en educación. Luz, ¿y qué se puede hacer para fomentar una mayor inversión y participación en investigación educativa? Una mayor inversión en investigación educativa es muy esencial. Esto implica la colaboración entre los gobiernos, instituciones educativas y la comunidad académica. Además, debemos promover una cultura de investigación en las escuelas y universidades para impulsar la innovación y mejor calidad educativa. Sí, correcto. Igual tienes razón. Igual gracias por compartir tus ideas sobre este tema y recordemos que la investigación es realmente un componente fundamental de la mejora de la educación. Ahora iniciaremos con la sesión 3 sobre la educación remota y brecha digital. Vamos a hablar con Jean-Pierre Guillén. Igualmente, antes de profundizar en la brecha digital, ¿puedes explicarnos cómo la educación remota se ha vuelto una necesidad durante la pandemia? Buenos días. La educación remota se convirtió en una necesidad para garantizar la seguridad de los estudiantes y tanto como el personal durante la pandemia. Las escuelas y las universidades cerraron, ¿no?, actualmente por la pandemia, lo que lo llevó a una rápida transición hacia las enseñanzas en línea, ¿no?
Claro, y igualmente eso nos lleva a la brecha digital. ¿Tú puedes detallar cómo esta brecha afectó a los estudiantes antes y durante de la pandemia? Bueno, la brecha digital se refiere a la disparidad en el acceso de la tecnología, ¿no? Y la conectividad ante la pandemia. Muchos estudiantes no tenían acceso a dispositivos o una conexión a internet confiable en casa. Durante la pandemia, esta brecha se acentuó, ¿no? Dejando a muchos estudiantes en desventajas. Y eso se vio reflejado tanto en los colegios particulares que lo maneja el Estado, y también se vio la necesidad, ¿no? De que muchas personas con extrema pobreza no tenían un acceso, ¿no? A internet, inclusive no tenían dispositivos en cómo poder entrar a clases virtuales, ¿no? Y bueno, ¿y qué estrategias se implementaron para poder abordar esta brecha digital durante la pandemia? Bueno, se tomaron medidas como la distribución de dispositivos, ¿no? Tanto como tablets, laptops, y también con puntos de acceso a Wi-Fi y la creación de programas de aprendizaje en línea. Sin embargo, esos esfuerzos no se han aliviado parcialmente el problema, ya que la brecha digital es multifacética y requiere de una solución a largo plazo. E inclusive también necesita también, ¿no? Una inversión fuerte, tanto parte del Estado como también como la empresa privada, ¿no? Para que puedan poner acceso a Internet en cada rincón del país, ¿no? Del Perú. Y tú, Jean-Pierre, ¿qué recomendaciones tienes como para los educadores y las instituciones educativas para poder abordar lo que sería la brecha digital en la post-pandemia? No, como te indicaba, ¿no? Primero debemos invertir demasiado en lo que es el tema de infraestructura digital, ¿no? Y también la capacitación para los docentes. Además, es esencial, ¿no? Considerar las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionar un apoyo adicional a aquellos en desventaja, ¿no? Que se ha visto reflejado tanto en el tema de tecnología como son las laptops, tablets, ¿no? Y también puntos de acceso a Internet para las personas que no tengan ese recurso, ¿no? Excelente, Jean-Pierre. Igualmente, muchísimas gracias por compartir tus ideas sobre lo que es la educación remota y lo que sería la brecha digital. Y esto es de vital importancia también en el mundo actual. Igualmente, ahora hablaremos sobre la sesión 4, el uso de las TIC e inteligencia artificial, y vamos a hablar con la compañera Efia Fernández. Comencemos por hablar de cómo las TIC y la IA estaban siendo utilizadas en la educación antes de la pandemia. Bueno, Carla, antes de la pandemia las TIC se usaban principalmente como herramientas auxiliares en las aulas. Se implementaban para mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través de recursos en línea, plataformas educativas y aplicaciones interactivas. Y la inteligencia artificial también se usaba para personalizar la enseñanza y brindar retroalimentación más precisa a los estudiantes de parte de sus docentes. En este caso sí, igualmente la pandemia aceleró la adopción también de la educación en línea. ¿Y cómo ha impactado esta transición en el uso de la tecnología en la educación? Bueno, la pandemia aceleró enormemente la adopción de la educación en línea, ¿no? Las TIC se convirtieron en la principal vía para mantener la educación durante los cierres de las escuelas. Esto presentó oportunidades y desafíos. Por otro lado, también permitió la continuidad de la educación, pero también puso al descubierto la brecha digital, ya que no todos los estudiantes tenían acceso a dispositivos o una conectividad confiable. Y Efia, ¿puedes hablarnos también de algunos ejemplos específicos de cómo son las TIC y la IA han transformado también la educación durante la pandemia? Claro, todos en sí hemos visto, ¿no? Los avances significativos de las TIC e inteligencia artificial, como las plataformas de videoconferencia como Zoom y Google Meet. Antes de la pandemia no teníamos ni idea de qué era Zoom y Google Meet, y ahora es algo esencial para nosotros, ¿no? Se han convertido en esa herramienta para la enseñanza en línea. La inteligencia artificial se ha utilizado para analizar el rendimiento de los estudiantes y recomendar recursos personalizados. Además, se han desarrollado también sistemas de evaluación en línea más sofisticados que se puedan detectar el plagio y garantizar una integridad académica. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos que debemos abordar en la implementación continua de la TIC e IA en la educación post-pandemia? Uno de los desafíos más importantes es la equidad, ¿no? Esa brecha digital aún persiste y tenemos que garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a estas tecnologías. También
es fundamental capacitar a los docentes para utilizar efectivamente estas herramientas y asegurar que la privacidad y la seguridad de los datos estén protegidos, ¿no? Igualmente, muchísimas gracias, Sofía, por compartir todas tus ideas sobre la educación remota y lo que sería en este caso las TICs e inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar sobre la sesión 5, la fuga de talentos ante la incertidumbre política, y le doy otra vez el pase a César Alfredo. Igualmente comenzamos por definir el problema. ¿Qué significa la fuga de talentos en el contexto de la educación? Hola, mira, la fuga de talentos se refiere al fenómeno en el que los educadores altamente calificados, ¿no?, profesionales y experimentados optan por dejar el país de origen y profesión debido a la inestabilidad política, ¿no? Esto hace que afecte al sistema educativo. Igualmente, César, ¿cuáles son algunas de las razones claves por las que vemos esta fuga de talentos en el sector educativo? Mira, una de ellas es la incertidumbre política, ¿no?, que puede desencadenar esta fuga por diversas razones, ¿no? Se sienten los educadores o profesionales que sus condiciones de trabajo son inseguras, los sueldos son insuficientes y sus oportunidades profesionales están muy limitadas. Esto debido a los cambios de políticas educativas, ¿no? Esto puede llevar a que ellos busquen algo mejor en el extranjero. Claro, ¿y tú cómo has visto o ha sido el impacto de la pandemia en este problema? En la pandemia, pues esto agravó mucho la situación, ¿no? En este caso, la incertidumbre política, combinada con los desafíos de la educación a distancia, ha llevado que eso un mayor estrés, ¿no?, en los educadores. Además de que se tuvo que reducir presupuestos, muchos tuvieron que ser despedidos. Entonces, esto empeoró muchos lo que es la condición del trabajo, ¿no? ¿Qué más? Y eso más que todo. Claro, ¿y tú qué crees que pueden hacer los gobiernos y las instituciones educativas para abordar este problema y retener a sus talentos, ¿no?, en este caso? No, mira, es primordial que el gobierno trabaje en lo que es mejorar, ¿no? Mejorar las condiciones de trabajo. ¿No? ¿Qué más? Debe proporcionar una estabilidad laboral, ¿no? Muchos profesionales tienen el temor de ser despedidos o qué harán después de que acabe su contrato. También se debe crear políticas que fomenten, ¿no?, la investigación, la innovación en la educación y deben ser apoyadas por el Estado. Además de esto, es vital escuchar, ¿no?, a los educadores y tener en cuenta sus necesidades y preocupaciones. Sí, César, tienes mucha razón. Igualmente, muchísimas gracias por tu idea. Igualmente, en este caso ya hablaremos de la siguiente sesión. Ahora iniciaremos con la sesión 6, hablaremos sobre las carreras profesionales versus el mercado laboral. Nos toca hablar con la compañera Segui González. Igualmente, con la pandemia, la educación tuvo que adaptarse. ¿Y cómo crees que ha cambiado la relación entre las carreras profesionales y el mercado laboral en la era post-pandemia? Bueno, en el Perú, las decisiones que se tienen que tomar para una carrera, pues cuentan diferentes datos, ¿no? Entre la oferta y la demanda, por ejemplo, entre más o menos un buen salario que uno tenga que percibir, y también están otras que pueden adaptarse pues a nuestros propios intereses, así como los costos que genera la educación, las entidades privadas, ¿no?, que son también que cuestan en algunas ocasiones mucho, y las instituciones públicas pues que a veces no disponen de tiempo, ¿no?, en caso de las personas que estudian, por ejemplo, y que trabajan, pues genera una indisposición, ¿no? Por ello es que, bueno, yo propongo que pues las instituciones públicas deberían de generar más oportunidades, ¿no?, para aprovechar esas brechas que consigo pues que siguen marcando, ¿no?, a las personas con menos posibilidades económicas o que están dejando pues de estudiar o no están empezando también los estudios superiores. Igualmente, mencionaste también la importancia de las habilidades prácticas. ¿Y cómo crees que las instituciones educativas pueden preparar a los estudiantes para lo que sería el mercado laboral de manera más efectiva? Bueno, deberían prepararse de un modo, por ejemplo, no realizándose un test vocacional, por ejemplo, para que las personas puedan tomar decisiones, ¿no?, acerca de qué carreras uno puede elegir, ¿no?, viendo también los intereses propios, viendo también un salario y viendo también la oferta y demanda de que esas puedan generar, ¿no?
¿Y qué hay de la adaptabilidad en un mundo en constante cambio? ¿Cómo pueden los estudiantes y profesionales mantenerse también, ¿no? Relevantes a sus carreras? Bueno, la actualización de los temas de las carreras que uno tenga que elegirlo debe ser constante. Supongamos, ¿no? Un administrador, un ingeniero industrial, un ingeniero de sistemas tiene que estar en constante cambio, ¿no? Tiene que estar capacitándose constantemente para que pueda mantenerse en el mercado laboral y pueda también tener una buena percepción económica, o también incluso pues percepciones personales, ¿no? Para que pueda mantenerse de este modo. Excelentes consejos, Seila. Antes de concluir, ¿puedes compartir algún recurso o recomendación para nuestros oyentes interesados en mejorar su preparación para el mercado laboral? Claro, mi recomendación es que, se preparen, que si terminaron la carrera, se sigan preparando, sigan llevando cursos de actualización, sigan manteniéndose actualizados, ¿no? Sobre todo, y también tienen que ser emprendedores, ¿no? Buscar nuevas formas de repente de generar, ¿no? De generar cambios, mejoras en sus centros laborales y eso, ¿no? Eso sería. Igualmente, muchísimas gracias, Taily, por los consejos para el mercado, lo que sería laboral. Igualmente, en este caso, ha sido un placer tenerte en el programa. Y bueno, ya para finalizar, hablaremos sobre lo que es la conclusión de Aprende Escuchando, dirigido por el Grupo 3. Ya que hemos explorado un amplio espectro de desafíos y oportunidades en la educación pre- y post-pandemia, también sobre la transformación, es inevitable y es fundamental abordar estos temas para poder forjar un futuro educativo sólido. En este caso también, ya en este último episodio, hablaremos sobre lo que es ya la conclusión final como grupo. Y bueno, en este caso la situación del sector educativo en el Perú antes y después de la pandemia ya enfrentaba desafíos en términos de calidad, equidad, inclusión y financiamiento mediante muchos años atrás, así como la brecha digital que impacta el acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que son llamadas las TIC, en el sector educativo. También lo que son las estrategias que se implementó durante la pandemia es el objetivo, lo que era el Aprendo en Casa, que tiene como un objetivo brindar servicios educativos a través de plataformas digitales, sean radios, televisión y entre otros. Ya también, sin embargo, este método presenta desafíos como la falta de conectividad, equipos digitales, capacitación a docentes, apoyo pedagógico y apoyo socioemocional a lo que serían los estudiantes, ¿no? ¿Y cuántos también estudiantes se vieron afectados por la pandemia? Bueno, se estima que más de 2 millones de estudiantes abandonaron lo que sería la escuela por falta de conectividad a internet, no contaban con servicio de electricidad, familiares enfermos, con lo que sería este virus, y bueno, y otras razones, ¿no? En este caso también, ¿qué se esperaba también, ¿no? sobre el sector educativo después que acabe la pandemia? En este caso, luego de que acabe la pandemia, se espera que se reanuden las clases presenciales con medidas de bioseguridad para que se puedan mantener lo que serían las modalidades de aprendizaje que se vivió en lo que es de manera remota, ¿no? Incorporando también las TIC como herramienta de aprendizaje, y también era necesario implementar un plan de recuperación para poder fortalecer las habilidades digitales, sea de los docentes y también de los estudiantes, para también, muy aparte, mejorar las infraestructuras y el equipamiento tecnológico en el sector educativo. En este caso, muchísimas gracias a todos los oyentes por quedarse hasta la última parte de este grandioso podcast, y un saludo a cada uno de ustedes, y esperando que les haya gustado estos episodios. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.